Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha vivido tanto tiempo como en la actualidad y se ha tenido acceso a una atención sanitaria tan buena. Para llegar a la situación actual, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su campaña contra la enfermedad y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen, siempre se tiende a hablar de lo mismo, de la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Cómo afecta el marcapasos a la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Pero los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo 100 años atrás, pocas personas hubiesen pensado que podían vivir tanto tiempo. Capítulo 4. Vejez. Cuidado con el corazón del abuelo. Seguro que quiere estar con nosotros unos cuantos años más. Un dolor punzante, un calambre. Es importante tener cuidado. La primera causa de muerte entre las personas mayores son las enfermedades cardiovasculares. Es recomendable que se hagan chequeos cardíacos mediante catéteres. Para el examen por rayos X se inserta un tubo de 1 metro de longitud por una vena hasta llegar al corazón. A continuación se inyecta un colorante para hacer visibles las arterias coronarias. La cauterización cardíaca revolucionó la cirugía del corazón. El método fue inventado en Berlín en 1929. Un médico, poniendo su vida en peligro, realizó un experimento consigo mismo. El joven doctor Werner Forssmann empujó centímetro a centímetro un estrecho tubo por una vena hasta llegar al corazón. Había practicado previamente con un cadáver, pero su supervisor le había prohibido que realizara la prueba con pacientes vivos. Forssmann simplemente ignoró la orden. Supervisé la introducción de un catéter de 65 centímetros de longitud por medio de un espejo que una enfermera mantenía frente a la pantalla de rayos X. El catéter era visible cuando entró en el ventrículo izquierdo. Los colegas de Forssmann se burlaban de él. Así podrías trabajar en un circo, pero no en una clínica respetable. Sin embargo, su sondaje del ventrículo derecho hizo que muchas operaciones fueran posibles. Gracias al experimento de Forssmann, los médicos actuales pueden examinar las venas y arterias coronarias desde el exterior del cuerpo sin necesidad de operar. ¿Están obstruidas? ¿Recubiertas de placas? ¿Corre riesgo el paciente de un ataque al corazón? En ese caso es necesario hacer un bypass. La cirugía cardíaca era algo necesario. Los cirujanos que intenten realizar cirugía cardíaca no merecen el respeto de sus colegas, decían. Operar a corazón abierto fue tabú hasta 1944, cuando el cirujano cardiovascular Alfred Blalock desarrolló un método innovador. Había realizado experimentos previos con perros y se atrevió a probar con personas lo que había conseguido con éxito en animales. Aileen Saxon ingresó en el hospital Johns Hopkins de Baltimore. Era una niña azul, tenía conectados los ventrículos y aurículas del corazón. Parecía condenada a morir. El 29 de noviembre de 1944, Blalock consiguió cerrar la comunicación.
La noticia sorprendió al mundo. La niña había salvado la vida. Después de ella, muchos recién nacidos con este defecto congénito pudieron sobrevivir también. Otros médicos realizaron después la misma operación. En el año 1962, y siguiendo los estudios de Blalock, esta cirugía había salvado en Norteamérica la vida de unas 100.000 personas. Muchas operaciones requieren que el corazón deje de latir. En 1953 comenzaron a utilizarse pulmones y corazones artificiales que proporcionaban al paciente el oxígeno necesario. Tras este invento revolucionario se encontraba un aparato muy sencillo. Aunque el corazón está relacionado con temas místicos y religiosos, es un órgano mucho más sencillo que el riñón o el hígado. Tanto en el riñón como en el hígado existen muchas reacciones bioquímicas, pero el corazón es muy simple. Tan solo es un músculo que bombea. Lo único que hace es contraerse y bombear sangre. Este hecho ya había sido descubierto en el siglo XVII por William Harvey. Según sus palabras, la sangre circula constantemente. El único propósito del músculo cardíaco humano es bombear sangre por venas y arterias. La invención del bypass cardiopulmonar era hacer posible la cirugía a corazón abierto. El siguiente paso sería la cirugía cardíaca propiamente dicha. La sustitución de arterias por tubos de plástico de diverso tamaño que cumpliesen su misma función. Pero las partes más importantes a sustituir eran las válvulas del corazón, las juntas de la bomba que es el corazón. En 1960, el cirujano cardiovascular Albert Starr y el ingeniero Lowell Edwards tuvieron éxito por primera vez al implantar una válvula cardíaca artificial. Su primer paciente murió de embolia. Pero en su segundo intento, consiguieron alargar 15 años la vida de su paciente, un hombre llamado Philip Amundson, que murió al caerse de una escalera plegable. En la actualidad, 80.000 válvulas cardíacas artificiales son implantadas anualmente en los Estados Unidos. En 9 de cada 10 casos se alarga la vida de los pacientes en más de 10 años. Surgió entonces la pregunta de si sería posible reemplazar todo el corazón. Norman Shumway, pionero de los trasplantes, nos describe cómo era el ambiente médico a finales de los años 60. Teníamos una gran confianza porque habíamos estado experimentando durante muchos años. La mayor de las preocupaciones era que la operación a corazón abierto debía ser realizada por medio de un bypass cardiopulmonar, con la anestesia adecuada y, por supuesto, evitando cualquier hemorragia provocada por la intervención. Sabíamos que el corazón respondería como esperábamos, debido al trabajo previo que habíamos realizado en el laboratorio. Pero no fue Shumway, sino un alumno suyo, Christian Barnard, quien hizo el primer trasplante de corazón, convirtiéndose en uno de los cirujanos más reconocidos del mundo. El 3 de diciembre de 1967, en el Hospital Broad Shore de Ciudad del Cabo, trasplantó el corazón de una mujer fallecida a Louis Baskansky, paciente cardíaco. Well, the main purpose in this operation was really to treat a sick patient, not to be the first surgeon to do a cardiac transplant, but this was a sick patient which we could do nothing else for. Baskansky sobrevivió a la operación y para miles de pacientes cardíacos pareció abrirse una puerta a la esperanza. We will now learn how a transplanted heart reacts, what problems lie ahead of us, and this will give us much more confidence and much more knowledge for future transplants. Pero Baskansky murió a los 18 días.
Su cuerpo rechazó un corazón extraño. Sin embargo, unos días más tarde, Barnard realiza de nuevo otro trasplante de corazón. Su segundo paciente, Philip Bleiber, sobrevivió durante 19 meses. Cirujanos de todo el mundo siguieron sus pasos. Pero de 170 pacientes, solo el 15% sobrepasó el primer año. ¿Eran prematuros los experimentos de Barnard? ¿No serían una temeridad? Cuando Barnard inició sus trasplantes con personas, no le había sobrevivido ningún animal en los experimentos que realizó durante unos 2 meses. Yo creo que estaba ansioso por realizar la primera operación llamada de corazón a corazón. Poco después de saber de su operación, le telegrafié. Le dije cómo realizar una diagnosis de rechazo, que solamente era posible hacerla con animales que habían sobrevivido durante mucho tiempo. El mismo Shamway realizó muchos experimentos con animales antes de intentarlo con pacientes humanos. Sustituir un corazón enfermo con otro de un donante no sería seguro hasta que no fuera posible suprimir la respuesta del sistema inmunológico para impedir que el paciente rechazara el órgano trasplantado. Pero la pregunta de aquellos días era, ¿cómo se sentirán con un corazón de otro en el pecho? En la primera época, teníamos trabajando para nosotros a tiempo completo a un psiquiatra para que atendiera a nuestros pacientes. Siempre les preguntaba, ¿siente algo especial al tener el corazón de otro en el pecho? Y todos los pacientes respondían, por supuesto que no. Me siento mucho mejor que cuando me operaron, porque estaba a punto de morir. Ha sido un órgano muy bien recibido. Al cabo de un par de años, el psiquiatra desapareció y no volvimos a verlo jamás. En su lugar había una gran demanda de técnicos. Cuando el corazón funciona mal, ¿no sería mejor proporcionarle otro artificial al paciente? Los primeros prototipos para sustituir parcialmente al corazón estuvieron disponibles en 1966. Pero algunas operaciones tuvieron un desenlace fatal. Se prolongó el sufrimiento de los pacientes e incluso aumentó, y siempre acababan falleciendo. Se suponía que el uso de corazones artificiales sería un nuevo gran paso en la historia de la medicina. Pero fue un desastre que hizo dudar de la responsabilidad de los médicos que jugaban con sus pacientes. A pesar de las fuertes protestas de los médicos preocupados por la ética, continuaron los trabajos de desarrollo de corazones artificiales. Las bombas artificiales funcionaban bien en el laboratorio. Se esperaba mucho de los experimentos con animales. Los primeros corazones artificiales fueron implantados en terneros mediada la década de los años 60. Pero solamente sobrevivían unos días en condiciones angustiosas. Por fin, en diciembre de 1982, se intentó por primera vez con una persona. Después de solo 112 días, el paciente, Barney Clark, murió. La profesión médica parecía estar en un callejón sin salida. En 1958, se inventó un aparato que demostró ser una bendición. Arne Larsson ingresó en un hospital de Estocolmo aquejada de un grave problema cardíaco. Estaba a punto de morir. Pero por entonces estaba disponible un prototipo de marcapasos. Había sido desarrollado por el cirujano cardíaco Åke Selin y por el ingeniero eléctrico Rune Elmqvist. El 8 de octubre de 1958 implantaron en Arne Larsson, de 43 años, el primer marcapasos cardíaco.
El providencial aparato hizo que el corazón de Arne Larsson volviera a latir de nuevo. Moriría a los 86 años de edad. Una batería, un modulador de frecuencia y cables conectados al corazón. Cada año, 500.000 de personas de todo el mundo reciben el marcapasos Salvador. Con su ayuda pueden llegar a viejos y llevar una vida normal. Se le ha implantado el marcapasos. El ritmo del corazón vuelve a ser normal. Gracias a Dios. Bill no tuvo un ataque al corazón, solo arritmia, una desviación del ritmo cardíaco. Las personas felices siempre se recuperan, dice siempre Millie. Pero ten cuidado de no pasarte. Y su cuñada añade a lo que dice la experta en salud. No hay razón para mantener el cáncer en secreto. Siempre acaba sabiéndose. Cuando te diagnostican un cáncer, la vida cambia en un instante. Se diagnostican unos 10 millones de casos de cáncer al año. De esos pacientes, 6 millones mueren, especialmente las personas mayores. Al cáncer hay que combatirle con cualquier arma disponible: cirugía, radioterapia y quimioterapia. En la actualidad, los patólogos pueden examinar los tejidos cancerosos en tan solo unos minutos, incluso mientras se está realizando la operación. La elección de terapia depende del tipo de cáncer. Se debe iniciar una acción inmediata antes de que las células cancerosas se extiendan por el cuerpo y aparezca la metástasis. En el siglo XIX se empezaron a conservar en alcohol órganos de pacientes fallecidos. Un pionero de esta práctica fue el médico berlinés Rudolf Virchow. En 1858 fundó una nueva ciencia, la patología celular, que explicaba las enfermedades por medio de las alteraciones celulares. Nulla dies sine praeperatu. Ningún día sin tomar una muestra. Tomaba muestras de todo para mostrárselo a sus alumnos. Era la única manera de descubrir el secreto de una enfermedad como el cáncer. Las teorías de Virchow influyeron en la medicina moderna. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer, siempre nos encontraremos con la célula. Las células son la base de los tejidos, de nuestros órganos, de todo el individuo. Virchow concluyó que todas las células proceden de otras células. Omnis cellula ex cellula. No es posible que todo el cuerpo esté enfermo, solo células individuales o grupos de células. Con el microscopio, el patólogo comprueba que las células son la fuente real de la vida y, por tanto, de la enfermedad. Virchow conocía miles de síndromes y sus causas, pero se veía impotente ante el cáncer. Me resulta una pesadilla que me pregunten por el cáncer. Virchow no estaba solamente interesado en los resultados, en describirlos y quizás mostrárselos a sus alumnos. Él quería documentarlos. Por eso pedía a sus colaboradores que no solo diseccionaran tejidos, sino que los examinaran para descubrir los que fueran interesantes. De esos, conservaría algunos en su colección. Con el tiempo, años, décadas, creció su catálogo tridimensional de enfermedades, que contenía y documentaba todas las enfermedades conocidas de su tiempo. Durante 150 años, el Museo de Historia de la Medicina de Berlín ha conservado la colección de patología de Virchow. En determinado momento contenía 19.000 especímenes de órganos muertos. Los patólogos podían reconocer mediante ellos cualquier enfermedad.
¿Qué aspecto tiene el cáncer intestinal? ¿Cuál es el aspecto del cáncer de pulmón? Debemos abandonar la idea de que un tumor se desarrolla como una criatura independiente. Forma parte del organismo, del cuerpo, y está sometido a sus mismas leyes. La patología celular de Virchow dio los primeros pasos en la lucha contra el cáncer. Con la ayuda del microscopio se pueden ver cómo las células cancerosas se multiplican y cómo crece el tumor. Las células cancerosas malignas, según Virchow, debían ser retiradas con el bisturí. Si como patólogo puedo determinar el tamaño de un tumor canceroso en el ámbito celular, si puedo decir cuántas células han sido afectadas, entonces el cirujano podrá extirpar completamente todo el tejido enfermo y así sanará al paciente. Esa es la base en la que se fundamentaron las teorías y las investigaciones de Virchow, que dieron sus frutos al principio del siglo XX. Un ejemplo del uso del endoscopio para encontrar cáncer en el intestino. Que se encuentre el tumor no quiere decir necesariamente que la amenaza de cáncer haya sido eliminada. Las células cancerosas pueden extenderse por todo el cuerpo. Incluso después de la operación, se debe seguir investigando si hay cáncer. Ingenieros, médicos y científicos informáticos contribuyeron a producir uno de los momentos mágicos en la historia en el diagnóstico del cáncer. Desde la invención de la tomografía por ordenador en 1972, los médicos pueden diagnosticar cáncer sin recurrir a la cirugía. El estadounidense Alan Cormack recibió el Nobel de Medicina en 1979 por su contribución a la tomografía computerizada. Compartió el premio y el mérito con el ingeniero electrónico británico Godfrey Hounsfield. La densidad del cuerpo humano es medida en unidades Hounsfield. El cáncer se delata al mostrar valores diferentes a los de los tejidos sanos. Los descubridores utilizaron los rayos X, descubiertos por Röntgen el siglo anterior, y los combinaron con la moderna tecnología informatizada. Hicieron que una máquina de rayos X diera vueltas alrededor del paciente, fotografiándolo desde todos los ángulos, capa a capa. Las primeras tomografías hicieron incluso posible diagnosticar tumores cancerosos inferiores a 1 milímetro. Otra revolución en el diagnóstico del cáncer fue posible gracias a los ultrasonidos. Durante los años 50, científicos norteamericanos tuvieron éxito al distinguir por primera vez los tejidos malignos de los sanos. Entre los primeros usos estuvo la diagnosis del cáncer de mama de las mujeres. Este método tenía una ventaja: eliminaba el peligro de la exposición a la radiación. En la actualidad, con las últimas tecnologías, es posible escanear todo el cuerpo en busca de tejido canceroso. Así se puede determinar con precisión la situación, tamaño y clase de la enfermedad. Los datos proporcionan imágenes tridimensionales del paciente. Los médicos pueden investigar el interior desde cualquier ángulo para diagnosticar cáncer y recomendar la terapia apropiada. La era de la terapia con radiación se inició al poco de descubrir los rayos X en 1895. Las primeras terapias contra el cáncer que no necesitaron cirugía causaron sensación en todo el mundo. Eran una gran esperanza para los pacientes, pero el éxito total permaneció esquivo. Muchos pacientes sufrieron los efectos secundarios de la radioterapia. Durante muchos años fue incluso más peligrosa que el mismo cáncer. Durante los años 60 y 70, la radioterapia fue como matar moscas a cañonazos.
Grandes porciones del cuerpo eran sometidas a la radiación. Estas áreas eran siempre rectangulares y los tumores no son nunca rectangulares. Generalmente tienen forma redondeada o irregular. Como resultado, gran cantidad de tejidos sanos, además del tumor, eran expuestos a las radiaciones, lo que era totalmente innecesario. Para proteger al tejido sano, empezaron a fabricarse a partir de los años 40 unos rayos X más manejables, que hicieron posible centrar la radiación en pequeñas áreas del cuerpo. Además, se instalaron lentes que permitían a los médicos concentrar la radiación en áreas más pequeñas. En la actualidad, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer ya no van por separado. El tamaño y situación del tumor se conocen al milímetro mediante el tomógrafo computerizado. A continuación, se irradia el tumor inmediatamente, causando el menor daño posible al tejido sano que lo rodea. Como tratamiento adicional a la cirugía y a la radiación, en 1950 se sumó la quimioterapia. Los bioquímicos de todo el mundo trataron de encontrar sustancias sintéticas que fueran capaces de prevenir el crecimiento de las células cancerosas. Pronto descubrieron en el laboratorio terapias químicas contra el cáncer, pero todavía quedaba por resolver el problema de los agentes citostáticos. Incluso en la actualidad, no solamente matan las células malignas, sino que también dañan los tejidos sanos. Todas las sustancias son venenosas. El problema es encontrar la dosis adecuada para que la sustancia no resulte venenosa. El primer tratamiento para la leucemia apareció en 1953, pero tenía unos efectos secundarios demasiado fuertes. Paul Ehrlich, médico, fue el primero al que se le ocurrió la idea de tratar las enfermedades con sustancias químicas. A principios de los años 20, descubrió que un colorante sintético, el tripán rojo, curaba los desórdenes del sueño, y que un compuesto del arsénico era la cura contra la fatal sífilis. Paul Ehrlich es considerado el padre de la quimioterapia, para muchos la mejor esperanza en la lucha contra el cáncer. Documentales de los años 50 nos muestran lo rápidamente que se reproducen las células malignas. El incontrolable crecimiento de esas células puede ser detenido con medicinas citostáticas, haciendo que el cáncer degenere. Para ciertos tipos de cáncer, la prognosis es buena, sobre todo si se ataja a tiempo la enfermedad. Pero a la mayoría de los pacientes les queda para siempre la terrible duda de si podrán vencer la enfermedad. Aunque los métodos de diagnóstico son ahora más precisos y las terapias más efectivas, el cáncer sigue siendo uno de los mayores retos de la profesión médica actual. Al tumor se le combate con buen humor, dice la tía Millie, que como paciente de diabetes sabe bien de lo que habla. La abuela juega a la gallina ciega, pero nuestra vista no solo se deteriora, a veces aparece una nube en los ojos. Ese tinte gris en los ojos es síntoma de cataratas. Un diagnóstico preocupante. Puede producir ceguera. Pero las cataratas son susceptibles de ser tratadas y curadas. Si las personas no tuvieran tanto miedo de que les aplicaran un bisturí a los ojos y quedarse en la más total de las oscuridades, sería distinto. Hace mucho tiempo, la ceguera era considerada un don de Dios.
Los ciegos eran respetados por ser videntes y se les consideraba divinos. Y sin embargo, incluso en la antigüedad, existían numerosos remedios y curas para las enfermedades oculares. Los ojos son nuestras ventanas al mundo. En esos tiempos, los ojos eran diseccionados para explorar su estructura. Se conocía cuáles eran los músculos que se empleaban para moverlos y para cerrar los párpados. El funcionamiento de las lentes de los ojos también era conocido. Pero durante muchos años no hubo cura para las enfermedades oculares. Cuando la vista comenzaba a fallar, la gente buscaba formas para ayudarse. Una de las soluciones fue usar gemas talladas, precursoras de las lentes de aumento. Las primeras gafas fueron inventadas en la Edad Media. Se dice que las inventaron unos monjes italianos del siglo XIII para conveniencia de los infortunados ancianos, cuando su vista se debilitaba. A mediados del siglo XVIII se empezó a corregir la hipermetropía y la miopía con la ayuda de lentes pulidas individualmente. Una diagnosis precisa de las enfermedades del interior del ojo se realizó por primera vez en 1851 gracias al médico y físico Hermann von Helmholtz. Se requería un conocimiento de óptica no superior al que aprendí en el colegio. Helmholtz construyó un espejo óptico para investigar la retina del ojo humano. En una habitación oscura, con una fuente de luz única, un espejo ilumina el interior del ojo a través de la pupila. Se aprecian las más delicadas venas y el nervio óptico cuando entra en el ojo. Por primera vez los médicos pudieron averiguar las causas de algunas de las diversas formas de ceguera: arterias constreñidas, retina desprendida y cataratas no tratadas. La diagnosis fue hecha hace mucho tiempo, pero la abuela retrasó la operación una y otra vez porque tenía miedo. Y eso que es una operación menor que ha sido realizada rutinariamente durante siglos. En otros tiempos los ópticos afinaban sus productos mediante troqueles, y los barberos y bañistas sabían cómo tratar las cataratas. El barbero está aquí, un mercado medieval alrededor del año 1400. Venid, venid todos, hombres y mujeres. Con la ayuda de Dios he venido para socorreros. Hay muchas brujas, charlatanes, pícaros y gente sin oficio que presumen de saber la verdad. Pero yo puedo hacer que los ciegos vean. Venid, venid todos. El tratamiento de las cataratas no era charlatanería, sino un procedimiento quirúrgico bien fundado que muchos barberos de la Edad Media conocían perfectamente. Pinchaban el blanco de los ojos con una aguja. Los turbios ojos se clarificaban casi inmediatamente. Doy vista a los ciegos no era una promesa vacía. Incluso si no era posible restaurar totalmente la visión, al menos los pacientes veían mejor, aunque de forma vaga. Agujas y navajas para tratar cataratas. La operación de cataratas fue una de las primeras y auténticas operaciones quirúrgicas de la medicina. ¿Pero qué se puede hacer cuando la córnea ha sido dañada o destruida? El primer trasplante de córnea fue realizado en la ciudad checa de Olomouc por un médico llamado Konrad Zirm. El 7 de diciembre de 1905, un paciente ingresó en urgencias en su clínica. Zirm diagnosticó a Alois Glogar, obrero de la industria del tinte, una pérdida irreparable de córnea debido a la exposición a la potasa. Corría peligro de perder la visión. Zirm tuvo éxito trasplantándole la córnea de un donante difunto. Al cabo de unas horas, Glogar volvía a ver. Este fue el primer trasplante con éxito de la historia de la medicina. Después de la operación de cataratas, las probabilidades de recuperación son buenas.
Hoy en día las turbias lentes de los ojos son retiradas y sustituidas por otras nuevas. 10 millones de personas de todo el mundo han pasado por este tratamiento y se han salvado de la ceguera. La abuela es precisamente una de ellas. Desde su operación de cataratas ha vuelto a ver con claridad. Este juego de memoria es bueno para las células cerebrales del abuelo. Realmente, cuanto más joven se es, se tienen mejores oportunidades. La memoria a corto plazo del abuelo parece fallarle cada vez más. Pero no olvida los recuerdos de viejos tiempos. ¿Dónde se había metido el girasol? ¿Debería preocuparse por su pérdida de memoria? Su médico puede ayudarle a averiguarlo. Mediante un electroencefalograma es posible conocer sus ondas cerebrales. ¿Funcionan adecuadamente todas las regiones del cerebro? ¿Circula bien la sangre? ¿O las arterias no llevan a algunas regiones el oxígeno suficiente? ¿Hay síntomas de inflamación? ¿O quizás de aumento de presión en el cerebro? Si es así, existe un tratamiento que ha sido aplicado durante siglos. Con un cuchillo o con un escalpelo afilado, rascadores y barrenas, se practica una abertura en el cráneo. La trepanación es uno de los tratamientos más antiguos de la humanidad. Los descubrimientos de la Edad de Piedra muestran cráneos con marcas típicas de trepanación. ¿Fueron operaciones rituales para exorcizar a los demonios de las cabezas de gentes que parecían poseídos? ¿O fueron operaciones para curar dolencias? Lo único que sabemos de seguro es que muy pocos pacientes murieron por la operación. En caso de aumento de la presión o de hemorragia cerebral, los galenos de la Edad Media practicaban la trepanación meramente por razones médicas. El examen del cerebro solo ha sido posible hace unos pocos años. En la actualidad, usando tomografía de emisión de positrones, se puede ver cómo piensa el cerebro y conocer si funciona correctamente o si padece una determinada enfermedad. Nuestro cerebro es un mundo aparte. Tiene un volumen de unos 1.300 centímetros cúbicos y contiene toda nuestra sabiduría, nuestras experiencias, amor y odio, alegrías y penas. La idea de que cada región del cerebro tiene su función propia es atribuida al anatomista vienés Franz Joseph Gall. En 1796 asignó cada característica humana a un lugar determinado del cerebro. La capacidad de aprender o de amar, la creatividad artística, la hostilidad o la propensión al asesinato. La idea no dejaba de tener su mérito. En la actualidad es posible determinar qué áreas del cerebro son las responsables, por ejemplo, del lenguaje, de la actividad motriz o de ciertas características de la personalidad, así como las áreas que han dejado de funcionar. El pánico a envejecer, la demencia, el deterioro de las facultades mentales. El cerebro comienza a morir lentamente aunque el cuerpo siga vivo y con salud. Este horror tiene un nombre, la enfermedad de Alzheimer. Cuanto más viejos somos, más riesgo tenemos de contraerla. Sin darnos cuenta, poco a poco perdemos el contacto con el pasado. Todo lo ocurrido se vuelve oscuro y desaparece.
Fue diagnosticado por primera vez en 1901, en el asilo mental municipal de Frankfurt, Alemania. El médico de servicio Alois Alzheimer preparaba un informe de una paciente, Augusta Deter, de 51 años. Su marido la había ingresado porque no sabía cómo ayudarla. Augusta Deter se encontraba perdida. Estoy tan aturdida, tan confusa. No puedo seguir así. No sé lo que voy a hacer, no lo sé. Estoy perdida. Tengo miedo. Alzheimer, psiquiatra, neurólogo y patólogo, estaba tan preocupado por el caso de su paciente que le dedicó su atención personal. Observó cómo día a día aumentaba su desorientación y pérdida de memoria. Alzheimer nunca antes había presenciado unos síntomas tales de deterioro mental en una mujer joven. En su esfuerzo por documentar el curso de su enfermedad, le hacía siempre las mismas preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿Qué has comido? Sus respuestas eran cada vez más vagas, hasta que al final solo tuvo una contestación para todo: Augusta. Finalmente olvidó su propio nombre cuando le pidieron que lo escribiese. Memoria, juicio, emoción y voluntad, todo sufre. Las experiencias de la paciente y sus recuerdos desaparecen. Tras la muerte de Augusta Deter, Alzheimer examinó su cerebro con un microscopio y observó que se había visto afectado y destruido por depósitos de proteína. Placas seniles es el nombre que Alzheimer dio a lo que había encontrado. La paciente pierde cada vez más el contacto con el mundo exterior. Finalmente, no queda nada de su antigua personalidad. Las células nerviosas muertas que Alzheimer encontró en el cerebro de Augusta Deter son la tumba de recuerdos perdidos. Aunque Alzheimer tomó notas extensas de sus observaciones, el espacio dedicado al diagnóstico quedó en blanco. Morbus Alzheimer, el mal de Alzheimer, sería el nombre que se daría a esta enfermedad terminal. Los pacientes de Alzheimer se encontraban perdidos en un laberinto sin salida. Estaban sobrecogidos por el miedo y fallecían finalmente en la oscuridad. Augusta Deter sobrevivió solo 5 años. Lo que Alzheimer observó en 1901 sigue siendo una realidad hoy en día. El mal no ofrece esperanzas de curación. Se considera que el Alzheimer es la enfermedad del siglo XXI. En todas partes los bioquímicos buscan una medicación y una vacuna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 37 millones de personas de todo el mundo sufren Alzheimer. Y con cada año que pasa, su número crece. En la actualidad, los investigadores saben algo más de las placas seniles descubiertas por Alzheimer. Los nudos de moléculas proteicas anormales se acumulan en las células cerebrales. Entre ellos se forman depósitos de placas amiloidales. Los investigadores creen que poco a poco hacen que las células del cerebro mueran. El morbus Alzheimer hace que el cerebro disminuya en un 20%, y cuando los recuerdos desaparecen, no vuelven jamás. Para conseguir progresos en la investigación del Alzheimer no hay que anclarse en los dogmas, sino abrir nuevos caminos, dice el bioquímico Christian Haas. El amiloide de Alzheimer tiene una característica muy extraña. La gente creía que el amiloide solamente se daba en el cerebro de los pacientes de Alzheimer, o sea, en personas que han contraído la enfermedad. Yo empecé a dudar de ese dogma cuando trabajaba en los Estados Unidos. Entonces me di cuenta de que si llegamos a ser suficientemente viejos, acabaremos teniendo síntomas del mal de Alzheimer. Llegué a la conclusión de que todos nosotros, desde que nacemos, si no antes, producimos continuamente esa proteína de una forma natural. Y resultó ser así. Todos llevamos una bomba de relojería en el cerebro.
Si vivimos lo suficiente, acumularemos el suficiente amiloide en él y finalmente acabará matando las células nerviosas. El pez cebra es una ayuda indispensable para el bioquímico Haas en su búsqueda de un remedio para el mal de Alzheimer, la bomba de relojería de nuestros cerebros. Haas confía en encontrar un medicamento capaz de prevenir la acumulación de la mortífera proteína en los cerebros de las personas mayores. Este pez de reproducción rápida proporciona un método rápido y eficaz para probar la efectividad de varias sustancias modificadas genéticamente y sus efectos secundarios. Los huevos transparentes del pez cebra hacen que sea posible reconocer el éxito o el fracaso en cosa de unos días. Los resultados son prometedores, pero como siempre pasarán años antes de que estos experimentos con animales den resultados que puedan ser aplicados a los pacientes humanos. En la batalla contra la enfermedad siempre ha sido necesario abrir nuevos caminos. Muchos investigadores han puesto su fe en la genética, sobre todo desde que en 1953 fuera descubierta la estructura de los componentes básicos de la vida. En Cambridge, James Watson, de solo 24 años, y su colega Francis Crick, de 36, se encontraban entre los numerosos investigadores que trataban de descodificar el cromosoma humano. Durante meses especularon acerca de su estructura, pero desecharon una tras otra todas las teorías que se les habían ocurrido. Ninguno de ellos era un genio de la química. La inspiración les vino de una cristalografía por rayos X del ADN. Rosalind Franklin, física, tuvo éxito al conseguir una radiografía muy importante, la número 51. Un colega se la enseñó en secreto a Watson y a Crick sin permiso de la investigadora. A partir de ella comprendieron la estructura del ADN, portador del código genético. Era una doble hélice espiral. A continuación determinaron que la guanina, citosina, adenina y timina, G, C, A y T, eran las 4 únicas letras del alfabeto de la vida. Una interminable combinación de esos 4 componentes básicos conforma la doble hélice. El 28 de febrero, en el Eagle Pub, lo anunciaron a sus colegas. Hemos encontrado el secreto de la vida. Lo emocionante de la doble hélice no es que sea una hélice, sino su estructura doble. Sugerimos la forma por la que la molécula se divide obteniendo una copia exacta. Por eso fue llamada el secreto de la vida, por su capacidad para la replicación. Es una característica de la vida. Watson y Crick se dieron cuenta inmediatamente del significado de su descubrimiento. La estructura del ADN tiene nuevas características que son de un interés biológico considerable. El descubrimiento de la doble hélice es uno de los grandes momentos mágicos de la historia de la medicina y una de las grandes esperanzas de los esfuerzos en curso para curar enfermedades. Creíamos que nuestra suerte estaba en las estrellas. Ahora sabemos que en gran medida la suerte está en nuestros genes. Desde el descubrimiento de Watson y Crick, los investigadores han estado rastreando el cromosoma humano en busca de los genes responsables de diversas enfermedades. Confían en que la genética encuentre la cura para ellos. ¿A dónde lleva el secreto de la vida a la profesión médica? A un lugar que todavía no ha sido explorado. El descubrimiento del ADN estuvo acompañado inicialmente por tremendas esperanzas. Creímos haber descubierto el secreto de la vida humana, que no pasaría mucho antes de que identificáramos las enfermedades más importantes y conociéramos sus causas. Incluso pensamos que sería posible prolongar la vida y que alcanzaríamos el viejo sueño de vivir muchos años, hasta los 120, estando sanos. Gracias a los muchos momentos mágicos de la historia de la medicina, la media de vida casi se ha duplicado desde hace un centenar de años. Es un precioso regalo que se conserve la salud incluso en la vejez, como el abuelo. Su médico le ha dicho que según sus ondas cerebrales, todo está bien. Tiene el cerebro de un joven.
Unos pocos lapsos de memoria no tienen ninguna importancia. Pero nunca seremos jóvenes de nuevo. Hasta el año próximo. Thank you.